Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Un buen día les deseo en el Señor Jesucristo. Vamos a tener una lectura bíblica en Nehemías 8. Vamos a leer los versículos 1 al 18. Pero también leeremos una partecita que está en la Reina Valera encima del versículo 1, que haría parte del capítulo 7, que dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ustedes el 1, por favor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4 de Esdras capítulo 8. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sem, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabateai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Vamos en... Sigue 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10 de Nehemías 8. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley.
14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos, Dios, que tu nombre sea santificado en medio de nosotros en esta mañana. Y que al igual que el pueblo de Israel en aquel entonces, nosotros al leer tu palabra y estudiarla, nos llenemos de gozo y regocijo, no solo en esta hora, sino en las horas de la noche y mañana y cada día de aquí hasta el último día, en que esta iglesia esté abierta para tu gloria y beneficio espiritual de cada uno de sus miembros. Que nos alegremos, regocijemos, que hagamos fiesta, que compartamos con otros este maravilloso testimonio de las Escrituras. Que hoy seamos exhortados y amonestados por medio de este texto de Nehemías y cada uno de nosotros pueda decir que amamos tu palabra, que me den tu palabra, no quiero otra cosa, Señor, sino tu santa y bendita palabra, oh Dios. Que esta iglesia sea de tu palabra. Ayúdanos a todos los que enseñamos, tanto niños como adultos. Ayúdanos siempre a predicar tu palabra y que sea el puro evangelio de Jesucristo lo que salga desde cada uno de los que predican o enseñan. Cada vez que estemos en el púlpito, que sea para anunciar lo que has dicho que anunciemos y que respetemos, temamos, Señor, predicar solo lo que has mandado a decir. Oh Dios, gracias por esta iglesia que es tuya, Señor. Bendícela con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar el texto de Nehemías capítulo 8. Y recordamos que estamos en una serie donde estamos aprendiendo acerca de la reforma, de la necesidad constante que nuestro corazón sea reformado, reconstruido, restaurado, y entendemos que solo es por la palabra de Dios, pero que tenemos la responsabilidad de vivir la palabra de Dios. Esta mañana compartimos en los devocionales que estamos compartiendo cada día. En el de hoy precisamente hablaba del texto que Santiago le dice a los hermanos, nosotros no podemos ser oidores olvidadizos, porque hay personas que creen que por ir a la iglesia, por asistir a conferencias o asistir a seminarios, ya entonces son cristianos. O aún siendo cristianos dicen, soy más espiritual. Y aún cristianos dicen, y yo ya he crecido. Pero realmente, si yo solamente salgo de una enseñanza diciendo, oh, qué predicación,
y no hago nada con eso que he recibido, entonces me convierto en la persona que describe Santiago, en un oidor olvidadizo. Lo que debo hacer cada vez que escucho la palabra de Dios es: ¿qué voy a hacer con lo que me enseñaron hoy? ¿Qué voy a hacer con la palabra que he recibido en esta hora? Eso es lo que debo hacer cada vez que vengo a la iglesia. Y cada vez que entro por esa puerta debo decir: voy a obedecer lo que hoy me enseñen en la palabra de Dios. Esa debe ser la actitud de cada creyente al entrar y al salir. Nehemías 8, del 1 al 18, nos trae un mensaje que es como las palabras del famoso predicador John Wesley, que dijo: una cosa anhelo saber, el camino al cielo. Dios mismo se ha designado en enseñarnos el camino. Él lo ha escrito en su libro. Dame ese libro. Y cuando habla de dame ese libro, él hablaba de ¿qué creen ustedes? De la Biblia. Él hablaba de la Biblia. Pero la Biblia no siempre ha sido amada. De hecho, la Biblia es el libro más odiado por el mundo. Y la razón por la que el mundo odia la Biblia es porque odia a Dios, odia su palabra, odia su ley, odia sus mandamientos, odia la santidad y todo eso porque ama el pecado. Entonces, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y decimos como Juan Wesley: dadme ese libro, debemos considerar que no todas las personas tienen el mismo sentimiento y la misma actitud hacia la bendita palabra de Dios. Debemos reconocer que mientras el hombre ama el pecado, va a aborrecer la Biblia. Hay una frase que no sé a quién le pertenece, pero esa frase la hemos citado algunas veces, donde dice, haciendo referencia a la Biblia, es que este libro te apartará del pecado y el pecado te apartará de este libro. Y es algo que no, aunque es una frase construida por un hombre, pero realmente es lo que pasa cuando usted ama la palabra del Señor Jesucristo. Él dice: usted me está amando a mí. Y el que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Es algo que, como él dice, es natural. O sea, eso ocurre automáticamente. El que ama a Cristo guarda sus mandamientos, y el que guarda los mandamientos de Cristo o ama su palabra es porque lo ama a Él. Eso es automático y es natural. Entonces, cuando decimos que no todo mundo ama la palabra de Dios, es algo cierto, porque es que la gente odia a Dios y su palabra y todo lo que Él dice porque ama el pecado, y eso no debería sorprendernos. Pero lo que sí debe sorprendernos es que la Biblia sea el libro más descuidado y el más desvalorado por un gran número de cristianos. Eso sí debería sorprender, porque se supone que nosotros deberíamos ser quienes más amemos la palabra de Dios y quienes más busquemos guardarla, preservarla, compartirla y difundirla. O sea, es nosotros los cristianos, pero es un porcentaje muy grande. De hecho, el tema de la Biblia en los celulares, aunque es muy práctico, no pienso que a veces es más distractor que cualquier otra cosa. El hecho de que dejemos de leer la Biblia públicamente de forma antifonal, como lo hicimos esta mañana, se ha dejado de hacer en las iglesias. Y qué bueno que los predicadores utilizáramos más a las personas de la iglesia para que lean la Biblia, o sea, que la leamos juntos públicamente, que hay gente que, como sabe que eso lo va a leer alguien
entonces no lee su Biblia, pero de pronto, no sé, ocasionalmente, hermano Wilson, me ayuda a leer un versículo, y él diga, sí, lo vamos a leer todos, no siempre, pero sí, y lo vamos a leer a una voz. Entonces eso va a obligar a que la gente abra su Biblia y la lea. Es que lo único que va a transformar a las personas es la palabra de Dios, no mis palabras, ni las palabras de ningún predicador, sino la palabra que está siendo predicada, explicada, conforme a lo que dice realmente el texto. Quizá consciente o inconscientemente, usted y yo hemos estado desvalorando la Biblia, pero hoy estamos en el momento y en el lugar correcto para descubrir si estamos desvalorando la Biblia, la palabra de Dios. Esta historia de Nehemías nos va a ayudar precisamente a darnos cuenta, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que descubramos si consciente o inconscientemente estamos desvalorando la Biblia. Puede que usted en este momento diga, no, es que yo no la leo, o yo leo solo el versículo que el pastor comparte en el devocional, y ya eso es lo único que leo de la Biblia. Usted ya sabrá si lo hace o no. Pero también, si usted descubre que ha estado tratando la palabra de Dios de esa manera, no se avergüence, porque no sería ni el primero ni el único. Nehemías, Esdras, el pueblo de Dios, nos van a ayudar, nos van a desafiar a corregir el rumbo. Si hasta ahora usted o yo hemos desvalorado la Biblia, nuestro tiempo con las Sagradas Escrituras. Así que vamos a estudiar juntos lo que usted y yo necesitamos conocer y aprender. Jesús dijo en Mateo 4:4, en la Biblia textual, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que todos tenemos la necesidad de descubrir, si nuestras vidas están siendo vividas y siendo alimentados de toda palabra que sale de la boca de Dios, o al contrario, si nuestro alimento son palabras sin relevancia, sin importancia, sin moral, sin trascendencia, que no están sujetas a la voluntad de Dios. Es que encontramos hoy en día, pues gracias al tema de la tecnología, que por eso, como usamos en estos días una frase, hemos tenido pérdidas y ganancias. Porque si alguien me dijera, pastor, pero es que hemos tenido muchas ganancias, y yo diría, sí, claro. Hoy en día tenemos la posibilidad de que yo estoy grabando esta enseñanza y luego la paso a la iglesia, y hermanos que no pueden venir aquí, pues la podrán ver en sus casas. Algunas personas lo pueden reproducir. Hasta el momento hemos tenido todos los estudios, solamente nos falta el primero por grabarlo y ponerlo en el canal de YouTube. Entonces diríamos, eso es una ganancia, listo, pero al mismo tiempo, eso es una de tantas ganancias que hemos tenido, pero yo digo, y voy a mencionar una de las tantas pérdidas que hemos tenido, y es que como hay tanta difusión de mensajes en internet, hay hermanos de la iglesia que ven cualquier cosa. Entonces escucha uno, hermanitas, que ven a una señora, que lo voy a decir públicamente, voy a mencionar su nombre, Yesenia Ten, porque ella es una falsa maestra. Esa señora no enseña la Biblia, habla solo de visiones y de palabras sin relevancia, sin importancia, sin moral y sin trascendencia, que no están sujetas a la voluntad de Dios. Ella enseña que, por ejemplo, en una conferencia de mujeres, voy a mencionar solo esto, para que usted dimensione el tipo de enseñanza, porque yo no voy a hablar de ella, de toda la enseñanza, solamente voy a hacer un paréntesis chiquito. Ella enseña, y en una conferencia de mujeres decía, mujer, hoy has venido para ser una mujer victoriosa y ser libre.
si tu marido no te da la talla, pídele a Dios otro y Dios te lo va a dar. Decláralo y bueno, todo el lenguaje que utiliza y todo lo demás. Imagínese usted qué palabra por fuera, tan terrible, por fuera de la voluntad de Dios. Yo decirle a ustedes, hermanos, si usted está casado, pero su esposo o su esposa no le está dando la talla, pídale a Dios que Dios le va a dar otro mejor. Pues, ¿cómo? Pues, y saca un versículo. Y todo eso. Entonces, esa es una de las pérdidas, porque personas de nuestras iglesias están escuchando cualquier cosa, solo porque dice Dios, o porque dice un versículo, o porque buscan un título. Voy a ver qué sale sobre sola escritura, y ponen cualquier cosa. En eso hemos tenido pérdida. Entonces, yo le decía al hermano Wilson, que yo no estoy en contra, por ejemplo, si el hermano Wilson, lo voy a usar de ejemplo, sí, si el hermano Wilson me comparte a mí un video de 2 horas y media de Carlos Spurgeon, entonces, pues él ve que yo lo menciono, no significa que yo diga que todo lo de Carlos Spurgeon es válido, no, porque Carlos Spurgeon es un hombre, ¿cierto? Es un pecador como yo, y él puede decir cosas que tal vez yo diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. Pero él me comparte 2 horas y media y me dice, pastor, vale, compartí un video de Carlos Spurgeon. Y yo le digo, bueno, yo no me voy a enojar con él por eso. Pero entonces le pregunto yo, hermano Wilson, ¿viste la enseñanza del lunes? Ah, no. ¿Viste la enseñanza del martes? Ah, no. ¿Viste la predicación del miércoles? No, yo la prediqué, bueno, listo. La del jueves de matrimonios. Ah, no. Entonces yo le diría, hermano, te gastas 2 horas y media y hasta 3 viendo a un pastor de hace más de 100 años que no es tu pastor, y no ves lo que Dios ha dispuesto para la iglesia en la cual te congregas, y no le dedicas el tiempo a las predicaciones de tu iglesia, pero sí le sacas todos los días a Carlos Spurgeon, a Charles Stanley. Entonces yo te digo, es que no es malo que seas edificado por otro pastor, pero debe ser edificado por tu pastor. Entonces ahí es una pérdida que hemos tenido en cuanto a la tecnología y a las redes sociales y al YouTube. Yo no te digo que sea malo ser edificado por otro pastor, te estoy diciendo es que te estás perdiendo de ser edificado por el pastor que Dios te ha puesto en tu iglesia. Porque si yo dijera, no, es que qué casualidad que estamos enseñando esto, entonces yo diría, sí, son palabras de hombres. Pero si usted recuerda, yo no sé si usted cayó en cuenta, la semana pasada o antepasada hablamos en 3 enseñanzas del mismo tema. Wilson, escuela bíblica o estudio bíblico en Nueva Vida en Cristo, la hermana Laura, en el estudio que da los lunes, y este servidor. Los 3 hablamos sobre el mismo tema. Versículos distintos, perspectivas o enfoques diferentes, pero los 3 hablamos en la misma semana. ¿Es casualidad? No. ¿Cuántas veces me he encontrado yo enseñando lo mismo que el pastor Fabio ha enseñado, o él enseñando lo mismo que yo he enseñado? Eso no es casualidad, es que siempre está dentro de los tiempos de Dios. ¿Para quién y para cuál iglesia? Para esta iglesia, no bueno, si otro hermanito por allá en España ve estas predicaciones, gloria a Dios, pero realmente él debe buscar ser pastoreado ¿por quién? Por su pastor, Bien, entonces Dios ha hablado y sigue hablando a nuestras vidas. Él lo ha hecho por medio del libro, como dice Jesús en Mateo 4:4. De toda palabra que sale, ¿de dónde? Sale, es un presente continuo. O sea, Dios sigue hablando, pero no, a ver, hay un afán por oír cosas nuevas que Dios ha dicho, pero cuando Dios ya todo lo ha dicho. Entonces, cuando decimos que Dios sigue hablando, no es que Dios venga y le diga a Leida una cosa nueva, y venga y le diga a Lorena una cosa nueva, porque eso también está pasando mucho en nuestras congregaciones en el mundo entero. No, Dios sigue hablando por medio de ¿qué? De su palabra, ¿cuál? Escrita. Dios sigue hablando por medio del libro. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Vamos a mirar el contexto de Nehemías 8, 1 al 18, contexto literario, y hablemos que en los capítulos 6 y 7, que ya los vimos,
Nehemías y el pueblo vuelven a tener oposición de parte de sus enemigos, oposición externa e interna, enemigos que han querido frustrar y persisten en frustrar la reconstrucción de Jerusalén. Pero Dios ha obrado en el pueblo para que sea perseverante, culmine la obra y se mantenga velando contra las artimañas del enemigo. Después de la reconstrucción de los muros y de la instalación de las puertas en la ciudad, en este capítulo 8, el pueblo de Dios está listo para ser instruido por medio de la proclamación y exposición de las Sagradas Escrituras. Ya está listo. Ya el lugar, primero recuerde, se restauró el lugar de la adoración, el altar, luego los muros de la ciudad y del templo. O sea, todos se pusieron las puertas y ya decían, ahora estamos listos para recibir la palabra. Este pasaje nos va a dirigir a examinar y considerar cuánto anhelo hay en sus corazones por escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y un anhelo por escuchar la palabra, ¿para qué? Para ser, amén, llamados al arrepentimiento y la obediencia, al arrepentimiento de los pecados y la obediencia. Eso es lo que debe producir la palabra de Dios en nosotros. No es para que usted salga motivado a ser el tigre y a ser el león y a ser yo no sé qué otro animal y otra bestia. No, es para que usted salga en arrepentimiento a querer obedecer la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar esta historia del capítulo 8 de Nehemías en dos partes. La primera parte, en los versículos 1 al 8, es el llamado a la predicación. Y la segunda parte es las consecuencias de la predicación, que son los versículos 9 al 18, y hablamos de arrepentimiento, gozo, celebración. ¿Cuál entonces es la idea principal con la que al final de la enseñanza debemos quedar cada uno de nosotros? Es que el pueblo obedece al Señor pidiéndole a Esdras que les lleve a la ley de Dios para escucharla. Mire que es un círculo no vicioso, sino que es un círculo alienante. ¿Qué significa eso? Que ahí está el pueblo. El pueblo obedece al Señor. Y cuando obedece al Señor, le dice a su predicador que le predique la palabra de Dios para escucharla. Y cuando escucha la palabra de Dios, obedece al Señor. Y le pide al Señor que le dé más palabra. Eso ocurre cuando nosotros nos exponemos a la palabra. El creyente fiel y verdadero normalmente le va a pedir a Dios siempre que bendiga a sus predicadores para que le den más palabras, para él obedecer más la palabra, y va a ir otra vez al Señor y le va a pedir más palabra, y así va a ser siempre en la vida del creyente, el que ha sido regenerado, el que es un creyente auténtico, fiel y verdadero. La gente no va a pedir, uy, hoy qué testimonio nos irán a contar, uy, hoy qué anécdotas y con qué nos irán a hacer reír, uy, yo hoy cómo voy a salir de chisporroteado de la predicación. No, voy a ir a oír la palabra de Dios. Y por eso el creyente, cuando entra, ¿qué es lo que le va a decir al Señor? ¿Qué dijimos al entrar y al salir? Dijimos primero que al salir usted va a decir, ¿qué voy a hacer con lo que me han predicado? Y cuando entre dice, estoy dispuesto a obedecer lo que me vayan a predicar.
Son dos frasecitas muy sencillas, pero que son de un cristiano fiel. Y eso es lo que dijimos de un círculo alienante, que es que usted es de toda la vida en la vida del creyente. Usted dice, oiga, yo voy es a que me hablen la palabra de Dios para obedecerla. Y cuando sale dice, y voy a obedecer lo que me acabaron de enseñar. Esa es la vida de un creyente. Por eso el creyente genuino, auténtico y verdadero, cuando llega a un lugar y dice, no, aquí no están predicando la palabra de Dios, ¿qué hace? Huye de ese lugar, eso no le quepa la menor duda. Siempre va a decir, no, yo voy a buscar un lugar donde me prediquen la palabra del Señor. Y dice el versículo 1, el llamado a la predicación. Gracias, hermano. Este que está todavía vivito. Gracias, hermano. Dice, 1, y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y le pidieron a Esdras el escriba que llevara el rollo de la ley de Moisés que el Señor había ordenado a Israel. El llamado a la predicación y exposición de las Escrituras es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento. El pueblo, después de reconstruir los muros, se reúne en una gran asamblea, en una plaza que está frente a la puerta de las aguas, y Dios llama en este caso a una persona para llevar una reforma espiritual urgente para toda la gente que había regresado de Babilonia y también de Susa, la capital persa. Entonces, si Dios quiere reformar su iglesia todo el tiempo, porque es una necesidad constante, nosotros no podemos decir, bueno, hubo una reforma hace 503 años, qué bueno, ¿no? La iglesia está siempre siendo reformada por medio de la palabra de Dios, que de hecho lo quitamos pues hace unos días, ese eslogan que decía iglesia reformada, siempre siendo reformada por la palabra de Dios o según la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios todo el tiempo está satisfaciendo la necesidad constante de nuestro corazón de ser renovados, de ser reformados, de ser restaurados. Entonces, como eso es una verdad y Dios nos ha dejado ese mandamiento de la predicación y la exposición de las Escrituras, entonces Dios al pueblo le da una persona, en este caso a Esdras, para que sea el que exponga la palabra de Dios. Esa reforma solo podía ser posible por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. No había otra manera. La gente venía ¿de dónde dijimos? De Babilonia. ¿Y de dónde más? Y de Susa, la capital persa. Entonces, ellos venían de allá, ¿y cómo vendrían? ¿Cierto? Tantos años en la esclavitud, tantos años expuestos a un lenguaje, a una forma de vida, todo eso, ¿cierto? ¿Qué necesitaban? La palabra. Hermanos, es que yo no sé cómo hace la gente afirmando ser cristiano sin congregarse, hermano. Terrible, ¿cierto? Ahora, las paredes ya estaban reconstruidas y ahora la gente ¿qué quería? Biblia. Ellos saben de un hombre que era un erudito en estudiar, en enseñar y en practicar la palabra de Dios. Él no solamente estudiaba, él también enseñaba. Y dice la Biblia que él practicaba, o sea, que él determinó en su corazón obedecer la palabra de Dios. ¿Y ese hombre quién era? Esdras. Ellos le piden a Esdras que lleve el rollo de la ley. Otras versiones dicen libro en lugar de rollo. Pero ellos piden con mucho entusiasmo que les traigan el libro o el rollo que contiene las palabras de Dios para sus vidas. Es que eso es la Biblia. Es el libro que contiene las palabras de Dios para
tu vida, hermana Paula, hermana Patricia, hermano Jorge, hermano Héctor. Este libro contiene las palabras de Dios para tu vida, para tu vida. Esdras ha estado sirviendo fielmente al Señor desde que regresó a Jerusalén en el año 458 antes de Cristo. Nehemías llega en el año 445 y comienzan a verse los frutos de la preparación y el ministerio fiel de Esdras durante todos estos años. O sea, ¿quién llegó primero? Esdras llegó primero y él se preparó en la palabra de Dios. Y entonces llega Nehemías años después, 13 años después, y empieza la reconstrucción, terminan todo y ya estaba listo. ¿Qué necesitaban? Que el hombre de Dios, el hombre de la palabra, saliera y predicara la palabra. Y ahí mismo se empieza a ver que él no había estado perdiendo el tiempo desde que llegó a Jerusalén. Si alguien te pidiera que le traigas la Biblia, que le abras las Escrituras, la pregunta es, ¿habrás perseverado lo suficiente para que cuando llegue un momento así, estés listo? O sea, si estás frente a una persona y vamos a ser dramáticos, un familiar tuyo está en etapa terminal y te dice, hábleme de la Biblia. ¿Usted de qué le va a hablar? Estará preparado. O sea, usted ha perseverado durante ese tiempo. Esdras, ¿cuánto tiempo estuvo preparado para cuando llegara Nehemías? 13 años. Entonces, digamos que ¿cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? No me responda. Pero digamos que todo ese tiempo usted ha estado perseverando en la Biblia y hoy le dice a alguien, hábleme de la Biblia. Bueno, no pongamos las cosas tan dramáticas con un paciente terminal, pero usted se encuentra a alguien en el bus y le ve un sticker en su bolso y dice, tiene un versículo ahí pegado, hábleme de la Biblia. ¿Usted de qué le va a hablar? ¿De qué le va a hablar? Estarás preparado. Versículo 2. Y en el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres y que podían entender lo que oía. Entonces Esdras llevó 13 años enseñando la Torá, lo que llamamos el Pentateuco o la ley de Moisés, la palabra de Dios. Y cuando el muro se terminó de construir y las puertas fueron instaladas a finales del sexto mes, las personas han aprendido que el mes que se aproxima es un mes lleno de fiestas, el mes de Tisri. Entonces ellos ya tienen nuevos muros delante de ellos, quieren la palabra de Dios para que dirija sus vidas, hermano. Y eso es, hermano, que Dios le dé pasión a la iglesia por la palabra, que Dios le dé a su iglesia amor por las Escrituras y que queramos, que anhelemos la palabra de Dios con fervor, con intensidad, con pasión, con entrega, con dedicación, hermano. El pueblo de Dios ama la palabra de Dios. Eso es una medida importante, ¿cierto? O sea, uno diría, bueno, César, vos amas la palabra de Dios. Que tu relación con la palabra de Dios define tu relación con quién. Con Dios, o sea, con el Padre que ha enviado al Verbo y con el Espíritu Santo que ha inspirado en la palabra. Tu relación con el Dios Trino, hermano, está definido por la forma en que te relacionas con la palabra de Dios. Entonces yo puedo decir, amo a Dios,
Entonces la pregunta que te podría hacer, pues no la voy a hacer. La hago, pero no me la responda. ¿Amas la palabra? Porque el pueblo de Dios ama la palabra de Dios. Hermanos, yo en esos días alguien me dijo, ve César, hay una película, 48 capítulos, cada uno de 1 hora, de la vida de José, muy bonita. Y yo digo, puede ser. O sea, es una edición cinematográfica muy bien elaborada de una historia de la Biblia. Pero ¿estará centrada en quién? ¿Ustedes qué creen? 48 capítulos. ¿Centrados en quién? Con toda seguridad, ¿en quién? En José. O sea, se están centrando en el que está aquí. Es como usted centrarse en mí y olvidar quién está detrás de todo, hermanos, que es el Señor, de todo el escenario. Hermanos, muy bonito. O sea, si usted quiere entretenerse, vaya viéndola, pero en realidad eso para mí se vuelve un desperdicio, porque si yo voy a la Biblia y escudriño las Escrituras, voy a encontrar al autor de las Escrituras, no a José, ni a Abraham, ni a Jacob, ni a Isaac, ni a David, ni a Salomón. O sea, no es que sea malo leer o instruirse sobre ellos, porque hay biografías y libros biográficos sobre eso, pero hermano, es porque a veces nos perdemos y pasamos mucho tiempo y uno dice, bueno, ¿vos amás las historias de la Biblia o amás la Biblia? Porque eso puede ser una buena pregunta, ¿cierto? Yo amo mucho las historias, me encanta la historia y no veo a Dios en ella. Hay que tener mucho cuidado. De Nehemías indica que todos los que pudieran entender escucharían la enseñanza. O sea, mire, esa asamblea estaba conformada por ¿quiénes? A ver, ¿quién me recuerda? Devuélvame, que yo no quede como jugando ping-pong con una cortina. Y quedó la pelota ahí. No, devuélvamela de vez en cuando. ¿Quiénes estaban conformando la asamblea? Dijo, ¿quiénes iban a estar en esa plaza? ¿Hombres? ¿Y qué más? Y mujeres, hombres y mujeres y más mujeres. O sea, eran mujeres de un lado y otras mujeres de otro lado y mujeres otros. ¿O qué? No, eran hombres y mujeres. ¿Y qué más? Les falta. ¿Y qué más? Y niños, hermanos, ahí está. Es que así se nos pasa a veces la Biblia cuando la leemos y eso que estamos yendo versículo por versículo. Habían mujeres, sí, hombres, sí, y niños. Hermano, es que los niños no les pasa la Biblia por aquí, que nosotros a veces pensamos que los niños no se pueden sentar junto a sus padres porque no van a entender. Nehemías dijo, todo el que pueda entender va para la plaza, dijo Nehemías. Esdras se para en el púlpito y abre la Biblia. ¿Y quiénes celebraron? ¿Unos o todos? Todos, hermano, porque todos entendieron, hermano. Todos entendieron. En esos días, por cuestiones de protocolos de bioseguridad, entonces estamos diciendo que los niños van a tener la clase virtual. Pero en marzo vuelven a tener su clase presencial, pero los niños mientras tanto se quedan sentados con sus padres. Y hermano, hay algunos padres que ya no traen a sus niños, deberían traerlos para que ¿qué? Escuchen, porque ellos entienden. Vea, no soy el ejemplo de nadie, Isabela, la hija mía, tampoco, pero cuando ella siempre me acompañó al culto, siempre me ha acompañado. Y yo recuerdo que una vez estaba en una banca aquí, solita, y una de las hermanas de la iglesia se le hizo al lado porque ya se estaba así desmayando del sueño. Yo estaba predicando, era un miércoles, mi esposa estaba trabajando. Bien. Y ella era la que me acompañaba y estaba ahí. Y una vez yo era hablando con mi esposa, imagínate que tal cosa, como dice la Biblia. Y dijo, sí, pa, como usted predicó el miércoles. Y yo decía, ¿y ella a qué horas se dio cuenta de lo que yo estaba hablando? Y eso que estaba ahí. Otra vez me dijo algo similar y estaban era afuera. ¿Se recuerdan que se hacían aquí afuera? Estaban era afuera. Y uno a veces subestima que los niños entienden.
Y algo va formándolo en ellos, porque ellos van a crecer en ese entendimiento de que la palabra de Dios debe amarse. Es bueno que aprendan, hermano, a escuchar la palabra de Dios, que vean a sus padres adorando, que escuchen la lectura, la predicación de las escrituras, que no subestimemos, porque los niños sí entienden y escuchan y aprenden y se van llenando de que a Dios se le escucha la palabra, y que la palabra es lo habitual cuando se viene a la iglesia. Que no digan, ve, tan raro. No, a eso se viene. Nehemías, en los versículos 3 y 4, nos describe la escena de lo que estaba pasando. Dice: y delante de la plaza que está frente a la puerta de las aguas, leyó en él desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para el acontecimiento, y junto a él, a su diestra, estaba Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Entonces leyeron, o estaba leyendo la Biblia, el sacerdote Esdras, desde el amanecer hasta el mediodía. Hermano, el amanecer, estoy diciendo, más o menos 6 o 7 de la mañana. Al mediodía casi siempre es ¿qué? ¿Cuántas horas da? 6 horas. Digamos 5. Digamos que empezaron a las 7. Entraron a las 7. 5 horas leyendo Biblia. 5 horas leyendo Biblia. ¿Y cómo estaban todos? Todos estaban así. No, ¿cómo estaban? Atentos a la palabra. Todos estaban atentos a las palabras del libro, hermano. Esdras estaba sobre un estrado de madera, una especie de púlpito, como una torre que habían levantado para poner la palabra más alta que todos los demás, hermano. Junto con otros 13 hombres ya estaban listos. ¡Qué belleza, hermano! Es que desde el Antiguo Testamento se hablaba de la pluralidad de los ancianos en la iglesia. Hermanos, que esto es una bendición. Es que no era solo Esdras el que iba a estar explicando la palabra. No. Ya leímos. Estaban, ayúdenme, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a la derecha. ¿Cuántos? 6. A la izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 7. Habían 13 personas aparte de Esdras para ayudar a explicar la palabra de Dios, hermano. Entonces cuando la gente dice, ¿quién predica hoy? ¿Quién predica hoy? Y sacan así hasta la cumbambita. ¿Quién predica hoy? Pero, hermano, no vuelva a preguntar eso, hermano. En la iglesia se predica la palabra de Dios el miércoles, el sábado y el domingo. Venga con el deseo de ser enseñado, y cuando salga con el anhelo de obedecer en lo que fue enseñado, hermano. Ame la palabra de Dios, deséela con pasión, hermano. Que usted se bañe temprano, se esfuerce por cepillarse los dientes y peinarse, y así no salga bien peinado, que no salga pues lo más perfecto, pero llegue a la iglesia, porque usted no quiere perderse un momento de la palabra de Dios. Usted dice, no, es que yo acaso voy a ir a recibir las palabras de César, acaso voy a oír las palabras de Wilson, voy a oír la palabra de Dios, y no voy a estar afanado, que es que hay gente que va llegando a las 9 y empiezan a mirarlo a uno, y cuando uno los mira, hacen así, es que para que uno vea que es la hora. Si salimos temprano hoy en día es por temas de protocolo, pues.
porque tenemos que salir. Pero hermano, no apresure al predicador. 5 horas, hermano, oyendo y siendo enseñados por la palabra de Dios, hermano. Y nosotros pues tenemos que aprender de esto. 13 hombres, hermano. Dios nos ha dado hombres en esta iglesia para que enseñen la palabra de Dios. Y aún Dios ha puesto en otros ministerios hermanas para que le enseñen a los niños y a las mismas damas la palabra de Dios. Por eso, otro día, todos los días, hermano, es que necesitamos con urgencia ser reformados, renovados y restaurados en nuestro corazón. Y eso solo va a ocurrir por medio de ¿qué? La palabra de Dios. Y de ahí, cuando salimos, quedamos con la responsabilidad de ¿qué? De obedecerla, de vivirla. Mire, lo que estamos viendo en este pasaje es un claro avivamiento. El avivamiento, lamentablemente, por muchos años, esa palabra se usó para decir que avivamiento eran gritos, silbar, chiflar y saltar y hacer un montón de cosas que no significan avivamiento. No significa que usted lo pueda coger como, ¿sabe cómo lo llamaba mi papá? Es que una viaraza, yo no sé eso qué significa, si esa palabra existe o qué, sino que él le daba como el arrebato, más bien, esa palabra sí la uso yo, el arrebato, y él lo cogía a uno y lo estregaba así como con unas ganas, como darle un pico y como hacerle algo, pero no lo hacía, porque mi papá era de la viejísima escuela, yo soy de la vieja escuela, y mi papá era de la antiquísima escuela, y él lo cogía a uno y era así como, ay, como con unas ganas, como cuando uno coge un muchacho y le dice, mi hijo, como te quiero, pero nunca iba a decir te quiero, oiga, mi papá. Lo máximo que hacía era que le daba una viaraza y lo estripaba a uno. Entonces usted le puede coger la viaraza o el arrebato y usted en medio del culto, usted está como tan emocionado que usted pega un grito y salta. Eso no es pecado, hermano, eso no es pecado. Pero no me vaya a decir y no lo vaya a volver como un dogma de iglesia, que es que eso así es el avivamiento. No, eso fue una cosa que usted sintió y como que se electrizó y saltó y hasta silbó y lo que sea. Pero eso usted, ¿cierto? Para que lo entendamos, pues, que es que eso se volvió tan popular. Y entonces la iglesia donde no se pasaba eso, decían, esta iglesia no tiene avivamiento. No, el avivamiento que estamos leyendo en la Biblia que ocurrió en ese momento era porque se estaba... era el resultado de un gran amor por enseñar, escuchar, atender y obedecer la palabra de Dios. Pídale ese avivamiento al Señor. Acompáñeme en oración, que no sea solo este servidor y los predicadores de esta iglesia, los ancianos y el pastor Fabio orando por esto. Usted pídale a Dios, Dios, danos ese gran amor por enseñar, escuchar, atender y obedecer la palabra de Dios. Que así sea la iglesia de Villahermosa y viva un avivamiento. Es que una iglesia está avivada cuando enseña, escucha, atiende y obedece la palabra de Dios. Eso es avivamiento. Y si usted lee las biografías de los avivamientos en toda la historia de la iglesia, ha ocurrido lo mismo. Es por el poder de la palabra de Dios que renueva, restaura y reforma los corazones. No hay otra manera. Una persona puede estar silbando y todas esas cosas, pero de una rasca que tiene, o porque se ganó la lotería, o porque va a salir ese día con la moza, o por cualquier cosa, pero eso no es avivamiento. No. Avivamiento es cuando usted y yo amamos la palabra de Dios y hacemos todo eso. Cuando los pastores nos ponemos en pie para predicar la palabra de Dios, nosotros cuando predicamos no hacemos exactamente lo mismo que hizo Esdras, pero en este texto de la palabra de Dios, que hay una escena ahí explicada, es un modelo de lo que hacen los pastores cuando se paran en el púlpito o cuando nos paramos en una plataforma en alto ante una congregación reunida, cuando se le predica la palabra de Dios. Y eso tiene que ocurrir.
O sea, el que predica debe tener un anhelo y un amor por predicar la palabra de Dios, por hacer visible al invisible por medio de la palabra de Dios predicada, para que la gente pueda casi que visualizar la gloria de Dios en su vida, su misericordia, su gracia. Eso es lo que el predicador tiene que hacer, es promover la gloria de Dios en medio del pueblo y por la predicación de la palabra. Y el pueblo cuando yo estoy recibiendo la palabra de Dios, debe ser un anhelo para que me hagan visible la palabra de Dios, que yo la quiera obedecer, que yo la quiera escuchar, que yo la quiera atender y la quiera entender para vivirla, hermano. Eso tiene que darse de los dos lados. Y ahí hay avivamiento, hermano. Eso es una clara justificación bíblica para la predicación. Algunas personas piensan que la predicación es negociable, que no hagamos predicación, como una vez les mencioné, yo creo que yo llegué tarde a esa reunión, que por asuntos del ministerio a mí me tocó. Y entonces, cuando llegué, un predicador decía: no, eso me dio una idea excelente, hermano. Es que, claro, hermano, tenemos que innovar así. Yo llegué a esa parte. No tener predicación, sino una reflexioncita y un sancochito, o repartir unos sanduchitos ese día y tal cosa. Como yo no llegué a tiempo a esa reunión, no sabía el contexto de lo que estaban hablando. Después pregunté, pero era de innovar, hermano. Eso es lo que se llama hoy en día las iglesias emergentes, donde no tienen bancas así y un púlpito, no, sino que son un montón de sofás, cojines, puff y cafecitos, o sea, mesitas para el tinto con panecitos, unos bocadillos, y la gente tiene tertulias sobre la palabra de Dios. Cada quien habla lo que quiera. Nosotros aquí hablamos una cosa. Eso suena muy romántico y como muy chéveronguis, pero en realidad eso no es la iglesia, eso no es predicar la palabra de Dios, hermano. Nosotros estamos recibiendo un modelo bíblico, hermano, y algunos dicen: no, la predicación es negociable, es que uno puede, poner una película en la iglesia. No, señor, usted no puede reemplazar la predicación de la palabra con nada, hermano. Algunos dicen que la predicación de la palabra es absurda, que es innecesaria, o que es simplemente un hombre hablándole a un grupo de personas que los tienen como engañados. No, hermano, es la predicación, y estamos hablando de un libro que contiene ¿qué? Las palabras de Dios para mi vida. Contiene las palabras de Dios para mi vida. Entonces yo voy a venir cada culto para escuchar a alguien desde el libro de Dios, que lo abra y lo exponga, porque lo que va a exponer de ese libro que es de Dios son las palabras de Él para mi vida, hermano. La predicación es idea de Dios. La predicación es idea de Dios, no de los hombres. Es solemne, es sagrada, es la forma de comunicar la voluntad de Dios. Es la forma de como yo le digo a la iglesia cuando predico, es la forma que me dicen a mí cuando estoy siendo enseñado de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Conozco su carácter. Por medio de la predicación conozco sus atributos, hermano. Por eso no se puede en medio de la predicación de la palabra hablar de qué, reflexiones, motivaciones, de psicología, coaching, programación neurolingüística. Eso puede sonar muy novedoso, hermano, pero eso no es predicación. La predicación de la palabra fue idea de Dios, porque ahí voy a conocer su voluntad, voy a conocer su carácter, voy a conocer sus atributos y perfecciones. Moisés y los profetas predicaron. Esdras predicó. Jesús y los apóstoles predicaron. Pablo le ordenó a Timoteo que predicara la palabra de Dios, segunda de Timoteo 4:2. O sea, lo que hizo Esdras aquí, si bien es un poco diferente de lo que hacemos los predicadores hoy en día, pero es el principio y como la forma en la que Dios
nos dice que se predica la palabra de Dios. Los sermones de hoy en día no empiezan en la madrugada y terminan al mediodía. Algunos ni siquiera pues aguantan un culto de 2 horas. No, pues hay gente que debe estar muy feliz con los cultos así corticos. Pero 2 horas, y ustedes saben, los que me ayudan en la programación a mí, que 2 horas es muy poco tiempo. Pero bueno, al menos primero eran 2 horitas. Hoy en día es 1 hora. O 1 hora y cuarto, pues como una gabelita, esos 15 minutos. Incluso algunos recomiendan que las predicaciones deben ser con el método alemán, que es 10-20-30. El método alemán 10-20-30 son 10 diapositivas, cada diapositiva 20 palabras y máximo una exposición de 30 minutos, no más. Y dicen, porque o si no, las personas se aburren. Pues hermano, lo que estamos aprendiendo hasta ahora es que la gente, mejor dicho, eran como los niños así pequeños, que cuando ustedes, pues que todos los que hemos tenido hijos pequeños, cuando ya uno les dice, bueno, ya nos vamos ya, dice, ay, pero no he jugado nada, y lleva 6 horas jugando. Es así, cuando se les dijo, como quien ya terminó al mediodía, eran todos, pero, ay, pero, hermano, que así sea, ay, ya se acabó el culto. Cuando el pastor Fabio, por ejemplo, dice, ya, me acabó el tiempo, uno dice, pero ¿qué es esto? Se acabó de empezar, hombre. Acabó de empezar, es porque es que así debe ser. Yo no es que sea más espiritual que otro hermano, ni pretendo parecer más espiritual que usted, ni mucho menos, hermano, que Dios me libre y me guarde de tal tentación y pecado. No, sino que es que yo creo que a la mayoría o a todos ustedes les pasa, que dicen, bueno, y ya para concluir, y uno, pero ahí sí mira uno y dice, ya, es eso, hermano. O sea, hay personas que quisieran que el culto fuera un coro y 15 minuticos de reflexión y todos para la casa y ya. Hermano, eso no es. El que ama la palabra de Dios siempre va a decir, no, más, no me vaya, sígame enseñando, sígame hablando. Yo a veces el pastor Fabio soy, ay, pastor, venga, yo que noté como que usted no terminó. ¿Usted no le gustaría como enseñarnos mucho más de ese tema? Porque uno queda como con ese vacío, ese hueco, como que hay algo que falta. No, dígame más, deme más de ese libro. Hermano, es que así tiene que ser el cristiano, hermano, anhelando, deme más palabra, que yo necesito con urgencia. Es una necesidad de mi corazón, ser renovado, restaurado y reformado para poder vivir la palabra. Pero si no me predican la palabra, no, usted sabe que termine eso en 5 minutos. ¿Para qué? Si me va a hablar de usted, de cómo le fue en los paseos, en sus peregrinaciones, de sus testimonios, de sus anécdotas, mejor dicho, acabe ya, mejor dicho, ni empiece. Pero si me va a hablar la palabra, hermano, porque es que tenemos los predicadores, predicar esto, hermano, nosotros tenemos una gran competencia. O sea, el pastor Fabio, los ancianos de la iglesia, este servidor, tenemos gran competencia con los predicadores del entretenimiento, porque claro, las personas las encuentran en muchas plataformas de internet. Entonces la gente le dice a uno, no, es que hermano, ¿sabe qué es lo bueno de escucharlo a él? Vea, él dice un versículo y empieza a contar historias, anécdotas, lo hace reír a uno, todo se le va así en eso. Y sí, es verdad, se vuelve muy entretenido, y no significa que el pastor Fabio o el hermano Wilson, el hermano Héctor, a veces no lo hagan reír a uno con algún comentario, pero no se les va todo el tiempo pues como si eso fuera sábados felices. No, es la palabra, hermano, es la palabra de Dios que es predicada. Por eso hay una competencia terrible con ese tipo de predicadores, ¿cierto? Porque no hay, es como si nosotros estuviéramos compitiendo con la otra gente. Pero ¿qué dice la Escritura? Que la palabra de Dios finalmente va a ser glorificada. O sea, al final de todo,
si yo soy un creyente que no quise oír la palabra predicada, pero después, pero soy salvo, soy creyente, y no que me gustaba más el entretenimiento. Cuando llegué allá, por ejemplo, es una imaginación mía, espero sea santa, y es una imaginación bobita que olvídela después de... Pero lo que sí no olvide es lo que dice la Escritura en Tesalonicenses, que la palabra de Dios corra. Hermano, búsqueme el texto, hermano. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. O sea, yo llego allá y yo toda la vida me quedé en el entretenimiento y como disfrutando solamente este tipo de cosas. Cuando llego allá, todo eso, como decir, vea, en medio de tantas filosofías vanas, huecas, sutilezas y entretenimientos y anécdotas y de paseos y cosas, lo único que es glorificado aquí es la bendita palabra de Dios. O sea, la que ganó ante todas esas cosas. Yo voy a decir, hombre, es una imaginación mía. Hombre, perdí tanto tiempo oyendo a ese tipo, hombre, por no oír la palabra de Dios, que porque es que me entretenía, que porque era... Eso es, hermano. ¿Qué dice el texto? Léalo. Diga el texto y lo lee, por favor. Segunda Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Oren por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en medio de la congregación, hermano. Entonces, a veces nos culpan a los predicadores por no producir contenido de entretenimiento. Entonces nos dicen, pues, otro estudio bíblico. Sí, es que eso es lo que necesitamos. Que en esos días tuve la oportunidad de conversar con una señora y me hablaba mucho de esas cositas, de Yesenia Teni, de todos esos entretenedores. Y yo le dije, ¿usted ve el lunes? No. ¿Usted ve el martes? No. ¿Y usted ve el jueves? No. Yo le dije, y todo eso le hubiera resuelto lo que usted me está preguntando a mí. Donde usted viera el lunes estaban enseñando sobre esto, el martes enseñó sobre esto y el jueves enseñó sobre esto. Si usted viera las cosas de la iglesia con la que la pastoreamos a usted, usted no estaría hoy haciéndome esas preguntas. O sea, eso crea una vergüenza pedagógica, claro, porque es que, hermano, la gente se pierde en entretenimientos y dicen, no, es que la iglesia, uno ve, es que abran la Biblia. Dice la Biblia en tal parte. No. Entonces, claro, competir contra un tipo que dice un versículo y cuenta anécdotas del River Plate, de cómo le fue en la Catedral de Cristal, de cómo fue a tal punto y tal otro, y cómo era su matrimonio y todas las cosas. No, dice, no, yo contra eso no puedo competir. Pues en ese escenario no. Yo predico la palabra. Y que hermano, que el hermano Wilson, que el pastor Fabio, que el hermano Héctor, este servidor y los demás, que prediquemos la palabra. Ore al Señor. ¿Cómo dice el texto, hermano? Él lo tiene señaladito. Sí, señor. Eso, vuelva y lea. Ore por nosotros. Ore por nosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Hermano, es como si la palabra de Dios tuviera que competir con el entretenimiento en este mundo. Mire, ellos ofrecen eso para cegar, para entretener a las personas. Y el pueblo de Dios, si no es sabio, si el pueblo de Dios no anhela, no ora a Dios para escuchar la palabra y entenderla y para obedecerla, hermano, va a terminar engañado, porque parte del juicio de Dios es ese, que Dios le da poder engañoso a ese tipo de personas, para que usted diga, entonces explíqueme, esa gente por qué tiene tantos seguidores. Ahí dice la Biblia, ahí mismo en 2 Tesalonicenses, creo que es el capítulo 2, versículo 9, que dice que es que Dios les da un poder engañoso para que crean. Es más, hacen hasta prodigios,
hacen un poco de cosas pues para que la gente diga, ay sí, y si va tanta gente es porque es bueno. Es como cuando usted va a un restaurante, yo no sé si le ha pasado, si es eso. 2:11, léalo hermano. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Usted dice, ¿cómo hacen? Le envía un poder engañoso para que crean ¿qué? La mentira. Y no la palabra de Dios. Y ese es un juicio de Dios, hermano. Si usted no quiere oír la palabra de Dios, Dios va a traer juicio sobre su vida. ¿Y qué va a hacer? 2:11, segundo de Tesalonicenses 2:11. ¿Para qué va a hacer? Va a hacer que César, yo no quiero oír las predicaciones del pastor Fabio, no, pura Biblia. No, yo no. ¿Listo? Dios hace que en el juicio que Él trae sobre mi vida, es que el poder engañoso que trajo sobre ese tipo de personas venga sobre mí. Yo diga, no, es que eso es una bendición. Y uno dice, ¿cómo dice César eso? Por Dios. César, ¿cómo está diciendo esa palabra? Y uno dice, sí, porque está engañado para que crea a la mentira y no a la verdad de la palabra de Dios, hermano. Eso es algo, es terrible, pero pasa, porque ahí es donde usted dice, pero ¿y por qué tanta gente? Por lo mismo. Porque es que la competencia es contra el entretenimiento. Y no, Dios trae su juicio. El que quiera oír la verdad, ahí está. ¿Qué dice el versículo 3? Que la gente escuchó atentamente. La gente escuchó atentamente. Pregunta, ¿hace usted lo mismo cuando se está predicando la palabra de Dios? ¿Hace usted lo mismo? Hago yo lo mismo. ¿Escuchar cómo? Vea, una cosa que me ayuda a mí a escuchar atentamente o a leer atentamente es eso, tomar nota. Porque si yo empiezo a leer la Biblia y no tomo nota, se me van yendo las ¿cómo es? Espérate, yo me devuelvo para poder... No, es que... Pero si empiezo a tomar nota sobre cada uno, a subrayar, eso hace que yo me concentre más en eso. Entonces es como una idea, pues, porque la Biblia no dice tomad nota y no seáis. No, la Biblia no dice eso. Es un asunto que yo les doy como lo que me pasa a mí. Pero puede que usted escuche atentamente sin necesidad de tomar nota. Y puede que yo le pregunte de dónde venían todos. Y usted diga, Babilonia y Susa. Que no quede como ahorita que todos me miran como, ¿qué? Puede ser, puedo mejor tomar nota. El pastor Fabio decía, es mejor una mala nota que una buena memoria. Una frase de él, pues, o no es de él, pues, pero él la mencionó alguna vez, ¿cierto? Bien, esta es la oportunidad, hermano, para animarle a usted a que escuche con atención la lectura y la predicación de la Biblia. Todos los días leemos la Biblia en la iglesia, todos los días. Escuche con atención cuando se lea la Biblia. Cuando estén leyendo la Biblia aquí antes de la predicación, lea la Biblia. Y si usted va a escuchar, le animo, oiga, le animo. Si usted va a escuchar la Biblia que se lee, que todos los días envían las lecturas, ustedes sí se dan cuenta, si sabían de eso, ¿cierto? Abra su Biblia. Imagine que yo le lea a usted y la gente no quiso escuchar atentamente porque estaban, y usted, amén, gloria a Dios, porque no tiene su Biblia. En cambio, si usted tiene su Biblia abierta, usted oye a César lo que está leyendo. César se equivocó, pero usted sabe que la Biblia no dijo eso, y usted no se equivoca. Que se equivoque el lector, claro, es un lector humano, es una persona que puede equivocarse, que no debería, porque está leyendo la palabra de Dios, debería hacerlo con mucho cuidado. Pero hermano, no se limite a escuchar a los otros y ya, no, es lea y escuche atentamente, hermano, la palabra de Dios, hermano, escuche con atención la lectura y la predicación de la Biblia. Cuando dice, mire lo que dice el versículo tal, usted dice, voy a mirar el versículo tal, porque es que no están diciendo cualquier cosa. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el libro? Este libro contiene ¿qué? Las palabras de Dios para mi vida, hermano. Entonces si alguien dice, vea, Dios, imagine, es que nosotros, hermano, yo no sé, Aleida, Dios te manda a decir tal cosa.
usted no prestaría atención, ¿cierto? Mucha. Venga, ¿cómo? ¿Cuál es el mensaje? Si a usted le dicen, ve, Aleida, te mandó una razón el pastor Fabio, usted mismo dice, venga, ¿qué me mandó a decir? Claro, te mandó una razón el Señor, y la mandó conmigo en esa predicación. Eso es, hermano. Entonces usted dice, no, pues, yo voy a escuchar con atención cuál razón me mandó al Señor. Pero hay cosa curiosa, cuando uno pierde la atención, porque uno dice, no, pues que, sí, yo sé que dice ahí. Vamos a abrir en Juan 3:16. Ese versículo ya lo han leído mucho, ya está de memoria, me lo sé, porque no vale. Pero es la razón que te mandó el Señor para hoy. Así te hayan dicho esa misma razón 100.000 millones de veces. Esta es la 100.000 millones de veces uno. Escúchala, porque es una razón que te mandó el Señor. Honre al Señor, prestando atención a su palabra, hermano, porque es Dios mismo hablando a su vida. Eso es lo contrario. Cuando usted no presta atención, cuando usted no le importa la hora que reciba la palabra, usted dice, ¿el culto a qué hora es que empieza? Empieza a las 11. Bueno, aunque lleguemos a las 12:15 está bien. No, mi hijo, eso deshonra. Usted está deshonrando a Dios, porque es que, voy a ponerlo en estos términos, Dios tácitamente dice, en la iglesia cristiana de Villahermosa, voy a hablar, les voy a decir el mensaje, la razón que Dios tiene para su vida. Y Dios dice, voy a hablar a las tales horas, voy a hablar entre las 11 y las 12:15, voy a hablar. Así es. Y usted dice, no, yo llego a cualquier hora, a la hora que sea, es que Dios. No, Señor. Eso es deshonrar a Dios. Usted tiene que estar diciendo, no, Dios, y voy a estar presto a escuchar lo que Dios tiene para decirme a mí. Eso es honrar a Dios, hermano. Si usted tiene prejuicios para escuchar al pastor Fabio, o para escucharme a mí, o para escuchar a Wilson, o para escuchar a Héctor, que son los que están aquí, bueno, está bien. No, es que a mí no me gusta la forma de hablar de César. Está bien. Pero escuche las palabras de Dios, escuche lo que Dios le manda a decir, y usando estos términos, la razón, el mensaje. Es que es eso, nosotros somos heraldos de Dios, traemos un mensaje que Dios ha mandado a decir. Al menos escuche las palabras que Dios le está hablando, usando a este hombre, a ese hombre, aquel hombre, llenos de errores, claro que sí, llenos de defectos, y con una forma de hablar que a lo mejor usted ni entiende, muy complicada, o que tiene un tono muy maluco, o tiene cualquier cosa, hermano. Sí, tiene prejuicios, está bien, pero es que lo que yo vengo a decirle es la palabra de Dios. Escúchelo, eso sí, escúchelo. Que a usted no le guste como yo lo digo es otra cosa, pero es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces escuche atentamente por el bien de su alma. Honre a Dios en la predicación, escuchando la palabra de Dios, escuchando atentamente la predicación, sin distracciones, hermano. Sin ponerse a charlar con el que tiene al lado, sin charlar con el vecino, sin ponerse a decirle, sí, Wilson, sí, y tal cosa. Y lo distrae, hermano, no, escuche. Y si tiene algo que decirle a los demás, cópielo. Y al terminar la predicación, hable con él, dígale, ve, te invito a mi casa, te voy a invitar a almorzar, para que hablemos sobre la predicación. Hay un montón de cosas que se me vinieron a la mente y quiero que las hablemos. Hágalo, pero durante la predicación honre a Dios y respete la predicación, atendiendo cuidadosamente. No se distraiga y no empiece a hablar con nadie nada más, porque es que Dios está hablando por medio de su palabra. Respetemos eso, hermano. Mire, en el versículo 5 vemos a las personas ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y es algo que les voy a decir. Lo digo aquí porque hay algunos de ustedes que participan en los anuncios. O en el tiempo intermedio antes de la enseñanza. Y entonces termina el segundo himno, el tercer himno que cantamos.
y luego dice, bueno, vamos a leer en Mateo, que ahora estamos leyendo Mateo, y ahí mismo la gente se sienta. Y usted no hace nada, y yo no hago nada. Entonces, a partir de hoy, no sé hoy quién tenga esa parte, quién tenga hoy que dirigir el culto, pero el que dirija el culto hoy, que le diga, hermano, vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Que no vamos a leer cualquier cosa. Si fuéramos a leer Juan Matachín, léalo acostado y quiere, mejor dicho, y quién no lo lee. Es que vamos a leer en la palabra de Dios, vamos a estar de pie, hermanos, vamos a estar de pie. Y Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie, y Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo alzando sus manos, respondió, amén, amén, y reverenciando se postraron ante el Señor, rostro en tierra. Usted ve una actitud, usted ve que se lee el versículo y ahí mismo todo el mundo, no, la gente no empezó así. La gente, cuando empezaron a leer la Biblia, empezaron a levantar sus manos y después se postraron en tierra. Hermano, no significa que usted se acueste aquí en el piso, rostro en tierra, y no le voy a impedir que lo haga. Lo que quiero decir es que su postura ante la lectura de la palabra de Dios debe ser reverente, hermano, reverente. Que en su corazón usted esté postrado, rostro en tierra, que en su corazón tenga levantadas las manos ante aquel que ha dado esa palabra, que en su corazón usted esté como los del pueblo de Israel, que cuando Esdras se levantó a leer las escrituras, dijeron, no, es que esto es la palabra de Dios, esto no es cualquier cosa, y ahí mismo se pusieron de pie. Y entonces, por eso, hermanos, les animo, les conmino a que cuando usted diga que van a leerla en el culto público de la iglesia, un miércoles, sábado o un domingo, dígale a los hermanos, póngase de pie, vamos a leer la Biblia. Y no tiene que regañarlo, no tiene que ponga la Biblia que es que el pastor predicó el sábado y ahí estaba diciendo, y usted, no le diga que no hacemos nada, pues que eso, letra con sangre no entra, eso no es así. No, exhórtelos, y la exhortación es, pongámonos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y eso se va volviendo un hábito en nosotros. Y finalmente, cuando se va a leer la Biblia, la gente simplemente se pone de pie. Y vamos entendiendo el respeto por la palabra de Dios. O sea, esto no es un mandamiento ponerse de pie. Pero hermano, es como, recuerde, estamos formando la iglesia por medio de la enseñanza y modelando nosotros, modelando. Igual, muchos podrían ponerse de pie sin que realmente les importe la Biblia. Además, hay gente que no puede ponerse de pie por temas de salud. Eso está bien. Pero que la gente tenga una actitud reverente, hermano. Reverente ante la palabra. Es que ponerse de pie puede indicar reverencia, pero más allá de eso, la reverencia se refleja, se encuentra en la importancia de que nuestro corazón le da a la Biblia, hermano, para querer escucharla, para arrepentirse de los pecados, para vivir gobernados por la palabra. Es eso, hermano, esa es la reverencia. Cuando usted dice, no, es que yo no me puedo poner de pie porque tengo un impedimento físico, o bueno, lo que sea, pero me pongo de pie, pero aquí sentado en mi puesto, yo soy reverente porque es que entiendo la importancia en mi corazón de querer darle a la Biblia el lugar que le corresponde. La quiero escuchar y la Biblia me lleva a arrepentirme de mis pecados y quiero vivir gobernado por la palabra. Amamos la Biblia porque nos muestra a Dios. Por eso la Biblia es preciosa, hermano. No adoramos la Biblia sino al Dios que se nos muestra a través de la Biblia, a través de ella. En los versículos 7 al 8 se menciona de nuevo a los levitas que ayudaban a Esdras y lo que hacían para ayudar al pueblo de Dios. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley
y el pueblo permanecía atento en su lugar y leían en el rollo de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Eso es la predicación de la palabra de Dios. O sea, ellos ayudaban a traducir la enseñanza de Esdras en el hebreo al arameo, porque era muy probable que los exiliados hubieran ya olvidado el hebreo, pues habían pasado 70 años y bueno, eran muchos años. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí hablamos un idioma y estos niños que apenas el mayor tiene 5 años, entonces ya le hablamos en este idioma. ¿Para qué le vamos a enseñar el otro idioma y tal cosa? Y aquí nos vamos quedando después los hijos de ellos así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno dice, ay, se olvidó, es muy probable. Entonces, algunos de esos levitas traducían la enseñanza de Esdras para que lo entendieran. Era un trabajo muy intenso, hermano. Por eso, cuando venimos y enseñamos, por ejemplo, nueva vida en Cristo, entonces algunos hermanos dirán, pero es que eso es como muy sencillo para mí. Hermano, pero es una forma de bajar el lenguaje para que todos podamos usar el mismo lenguaje, porque puede que usted ya use un lenguaje muy elevado, muy técnico, teológicamente hablando, pero hay recién nacidos en el cuerpo de Cristo. Hay hermanos que todavía necesitan reprocesar la misma información para que lo puedan entender. Igual, hermano, para todos es provechoso porque es la palabra de Dios, hermano. Entonces ayudaban a traducir, hicieron lo que pudieron para que la gente escuchara la palabra. Además de leer con claridad, dice el texto que le daban sentido y explicaban el significado de las palabras. Entonces mire que Esdras hablaba en un idioma y puede que otros decían, oíste, pero ¿eso qué significa? Es que yo no lo entiendo. Ah, venga, yo le explico. Y le daban sentido, o sea, le daban una aplicación, le daban una interpretación y le daban una aplicación de lo que él estaba enseñando. Entonces los buenos líderes sirven a la gente para que puedan entender la palabra de Dios. No es como el que entendió. Ah, sí, yo voy a hablar y voy a decir homilética, hermenéutica y peluda. Tuvo 2 hijitos, éticos, peléticos, hermenéuticos, peludos. Y es verdad que sí, verdad que no, eso no es de mal el que entendió, no, señor. Es esforzarnos para que las personas entiendan el mensaje. De nada me sirve utilizar palabras del griego, que del hebreo, que de tal cosa, y utilizar palabras bien rebuscadas, pero que nadie entienda. Eso no sirve para nada. Eso ocurrió con la religión popular. Hablaban en latín y la gente, cuando Martín Lutero dijo, no, vamos a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Sabemos pues todo lo que ocurrió, ¿cierto? Eso, porque es que es hablar en el lenguaje que todos entiendan. O sea, no precisamente tiene que ser de las personas que les enseña y les explica la Biblia a los demás. O sea, usted no tiene que ser un erudito, un experto en el estudio de la palabra de Dios. Lo que vemos es un pueblo que necesitaba ser expuesto a la predicación para aprender de esa forma. Entonces, porque alguien puede decir, pero es que yo no sé tanto como sabe Wilson. Ah, sí, pero igual, ¿cuál es la necesidad? Ser expuestos y enseñados a la palabra de Dios. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo. La mujer samaritana en Juan capítulo 4, ella no era un erudito, pero esa mujer de lo que sabía enseñó. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene lo que Dios ya le ha dado por medio del estudio de la palabra. De eso, ayude a otros a entender la palabra de Dios. O sea, la necesidad, ¿cuál es? Un pueblo que necesita ser expuesto a la palabra de Dios y ser enseñado. Y lo que se espera de usted y de todos nosotros es que amemos la palabra de Dios, queriendo escucharla, obedecerla y aplicarla a nuestra vida diaria. Eso se espera de cada uno. Entonces, podemos dar de lo que tenemos y luego de
escuchar, obedecer y aplicar la palabra de Dios a mi vida, ahí sí puedo enseñarla a otros a hacer lo mismo, ¿basado en qué? En mi experiencia o en mi relación con la palabra de Dios, donde yo digo, esta palabra del Señor la escuché, la obedecí y la apliqué a mi vida. Ahora usted puede escuchar esto que dice Dios, obedecerlo y aplicarlo a su vida. Eso es. Cuando hablo de la experiencia, no es que mire, yo iba por allá y yo hice y que el testimonio. No estoy hablando de eso. Estoy diciéndole basado en su experiencia con la palabra, es que usted le diga a la persona, vea, yo escuché esta palabra y yo la obedecí y la apliqué. Hoy, hijo o hija o hermana de la iglesia o hermano de la iglesia, escuche esta palabra, obedézcala y aplíquela, y usted va a recibir el beneficio espiritual de escuchar, obedecer y aplicar la palabra de Dios. A eso me refiero. Entonces ya vimos claro el llamado de la predicación bíblica en los versículos 1 al 8. Ahora veamos lo que ocurre cuando la predicación de la palabra de Dios es debidamente atendida, valorada, atesorada, amada y apreciada. Vamos a ver qué ocurre con eso en los versículos 9 al 18. Ojalá pues que alcancemos a terminar, ¿cierto? Porque el tiempo avanza. Bien, entonces hablemos de las consecuencias de la predicación. La predicación de las Escrituras bajo el favor de Dios produce tres cosas: arrepentimiento, gozo y celebración. Arrepentimiento, versículo 9. Y mientras escuchaba las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías el gobernador y Esdras sacerdote y escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: hoy es día santo para el Señor vuestro Dios, no os lamentéis ni lloréis. Mire lo que produce la palabra de Dios. Produce primero arrepentimiento, o sea, el pueblo se sintió herido en el corazón por las palabras de la ley. Qué bendito es el obrar de Dios en la vida de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que predicar es la palabra de Dios. Yo no puedo producir eso en la gente. O sea, yo puedo poner una musiquita y soltar un humito debajo del púlpito, y entonces que cuando yo diga un versículo tal, un baterista haga pum, 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 ¿cierto? No significa que eso sea pecado. Eso es pecado, no, eso no es pecado. Pero yo digo, y entonces otro con el pianito por allá, y las luces se hacen esto y tal cosa, y unas mujeres haciendo como hawaianas. Entonces usted dice, todo empezamos como a entrar en un aura de no, yo puedo hacer un montón de manipulaciones y hacer que usted se sienta raro, pero arrepentimiento solo lo produce la palabra de Dios cuando es predicada, hermano, cuando es predicada. Entonces usted le puede poner todo lo demás que mencioné, pero si la palabra está siendo predicada, ella va a hacer que la gente se arrepienta. Y lo demás va a ser que como adornos, que de pronto hasta distractores, ¿cierto? Ve que antes hasta nos distraiga más que concentrarnos. Pero me refiero es que mientras se escucha la palabra de la ley, el pueblo se arrepentía. Hechos 2:37, cuando Pedro predicó también la palabra de Dios, también hirió el corazón de los que estaban allí oyendo, hermano. Y miren lo que produjo, Wilson. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso. Entonces mire que eso es lo natural. ¿Qué produce la predicación de la palabra de Dios?
la gente se compunge de corazón y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer con la palabra que me acaban de predicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Eso es lo que ocurre, porque mi relación con la palabra de Dios, que es la enseñanza de hoy, dame ese libro. Entonces yo digo, no, yo hasta hoy he vivido con una relación, o sea, si la palabra de Dios, el libro, fuera una persona, y esa fuera mi relación con esa persona, yo le digo, te amo. Entonces el libro, que es una persona, me dice, César, venía, léeme, escúchame, valórame. Y yo le digo, vuelvo el domingo un ratico. ¿Usted cree que va a aceptar esa relación? No, me va a ¿qué? A sacar. O sea, si me entiende la metáfora que estoy utilizando, que el libro o la Biblia es una persona aquí y yo le digo que la amo y que la respeto y que la valoro, pero realmente cuando me dice, bueno, entonces léame, yo le digo, no, es que yo todos los días leo un versiculito y ya, y con eso tengo. Entonces, realmente esa es una relación correcta. Entonces hoy, por medio de esta enseñanza, la idea es que todos nos demos cuenta qué clase de relación tenemos con la Biblia. Dijimos que eso era pues como la idea central. Matthew Henry, que es un comentarista bíblico, dice, la ley muestra a los hombres sus pecados y el peligro en que se halla a causa de ellos. Repito, la ley muestra a los hombres sus pecados y el peligro en que se encuentra a causa de ellos. Cuando se leyó la ley y la gente lloró, era porque identificaron precisamente eso, sus pecados y el peligro en el que se encontraban. Cuando oyeron la lectura de la ley, todo el pueblo lloraba. Su corazón estaba blandito, enternecido. Hermano, es que lo que ablanda el corazón del hombre no son las palabras rebuscadas mías, sino la palabra de Dios. Eso es lo que hace. La comprensión de la palabra de Dios provoca llanto, dolor, contrición por causa del pecado. Y la desobediencia contra la ley del Dios que es santo, que ha sido tan bueno y lleno de gracia y de misericordia, produce dolor y llanto. ¿Cómo hice esto? Entonces el predicador expone la palabra y yo digo, hombre, ¿cómo es que viene dolor y viene llanto, hermano? El llanto, el dolor, la tristeza es la respuesta correcta que sugiere arrepentimiento. Paradójicamente, la respuesta correcta del llanto abrió el camino a la libertad para expresar ¿qué? ¿Qué sigue? Gozo. Versículo 10 al 12. Luego les dijo, id, comed ricos manjares y bebed y enviad porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas acallaron pues a todo el pueblo diciendo, no os entristezcáis porque el día es santo, cesad vuestros lamentos. Y todo el pueblo se alejó para comer y beber y enviar porciones y celebrar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían dicho. ¿Sí ve, hermano? O sea, después del arrepentimiento viene el gozo. Usted sí ve eso en la iglesia moderna, hermano. Vea, por lo general se apela es al gozo. No se predica la ley, no se predica acerca de la obediencia y del arrepentimiento. Entonces lo que se promueve entre toda la gente es celebremos y gocémonos sin arrepentimiento. O sea, sin una conciencia de nuestro pecado. Y para tener conciencia de nuestro pecado y el peligro que vivimos por causa del pecado,
tiene que ser expuesto por medio de la palabra de Dios, hermano. Yo no sé si usted va a venir esta noche, pero esta noche Dios, de acuerdo a lo que venimos estudiando, necesitamos esa exposición de la palabra para que Dios me muestre a mí el peligro de no qué. ¿Alguien recuerda? De no qué. No negarme a mí mismo, hermano. Es un peligro, hermano. Cuando yo no vivo para hacer la voluntad de Dios, sino la mía. Cuando yo no vivo para escuchar la palabra de Dios, sino guardarla, no obedecerla, no amarla y todo eso, es un peligro y necesitamos la palabra de Dios, hermano. Porque es que después de eso, ahí sí viene el gozo, uno dice, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora sí es tiempo de gozo, hermano, porque sí, ya, hermano, hoy en oración, hermano, me he negado a mí mismo. Y a mí usted, claro, ese le abre el camino a la libertad para experimentar el gozo. Ese día era un día para la predicación, pero también era un día para la celebración, era un día de arrepentimiento, pero un día también de gozo. Era un día para la tristeza, pero también para la alegría. Compartían con otros el alimento, hermano. Eso es una bendición enorme. Usted dice, no, veas lo que Dios nos dijo hoy. Si viste lo que el Señor, entonces usted llega a la casa, ve, ¿y cómo estuvo el culto? No, imagine lo que Dios nos dijo hoy. Hoy Dios nos ha hablado. Dios ha hablado. Pero no, deje el fanatismo. No, es que cuando hay predicación de la palabra, Dios ha hablado. Sí, que estás tan animado y tan emocionado. ¿Y quién fue el que predicó? Pues, oiga No, Dios ha hablado. Yo no vine a decir quién predicó. Es que a mí me gusta es cuando predica Filiberto. No fue Filiberto. No. Ahí es donde falta ¿qué en esa persona? La palabra para que haya, primero, arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, esa persona después va a ver el gozo que produce la palabra de Dios, que trajo arrepentimiento. De lo contrario, no, hermano, debemos dejar de buscar el gozo y la celebración sin antes producir, por medio de la predicación de la palabra, arrepentimiento. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, en medio del luto, cuando la gente lo invita a uno a un funeral y todo. ¿Qué espera la gente a veces? Que uno diga, no, era un gran hombre, una excelente persona, todos demos aplausos, celebremos, pongamos firmas, mensajes de amor y todo eso. No, hay que aprovechar el tiempo del luto, que la gente está blandito en su corazón para predicar ¿de qué? De arrepentimiento. Y después es el camino para celebrar. Listo, yo sé, hay un duelo, hay una tristeza natural y lógica de la pérdida de un ser querido, pero hoy Dios ha traído a mi vida una palabra donde yo puedo tener la seguridad de que en Cristo hay salvación, y tal vez cuando yo muera puedo estar en el cielo con Él por siempre. O sea, es que es como enseñábamos el día martes, aprovechar cada experiencia de la providencia de Dios para enseñar el mensaje del Evangelio. Voy a leer una porción, un pasaje de algo que dijo Carlos Spurgeon, y abro comillas: la tristeza santa es preciosa para Dios y no es impedimento alguno para el gozo del Señor. El llanto abundante no es razón para no ser seguido al instante de igual abundancia de gozo. Cuando estos hombres y mujeres escucharon la enseñanza de Esdras, tomaron conciencia de la verdad y se conmovieron de corazón. Sintieron el filo de la ley de Dios como una espada que les abría el corazón, rasgando, partiendo y matando. Sin duda, tenían motivos para llorar. No obstante, fue también el momento para sentir el bálsamo del Evangelio y escuchar la música de la buena nueva. Y como consecuencia, los que eran hijos del trueno afinaron sus notas y se convirtieron en hijos de consolación. Ahora que se habían arrepentido y se habían vuelto a su Dios con sinceridad, se les manda a alegrarse. Cuando el alma ha sido saturada por la lluvia del arrepentimiento, el claro y luminoso amor perdonador hace que rebroten las flores del gozo en derredor. Los escalones por los que ascendemos para llegar al palacio de la alegría
suelen estar mojados con las lágrimas. Sentir amargura por el pecado es la antesala a la casa donde los invitados están llenos del gozo de Jehová. Como enseñó Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cierro comillas. La gente debe regocijarse en la celebración. Eso es, hermano. Se les dice que no se entristezcan, porque el gozo del Señor es ¿qué? Su fortaleza. O sea, él no les dice no se entristezcan, pero como mucha gente dice, no, voy a usar una palabra pues que usan los muchachos de hoy en día: amiguis, no te entristezcas, porque no es bueno estar tristes, lo mejor es estar felices, porque es que nosotros hemos sido creados para ser felices, amiguis bombis. ¿Eso qué hace en la vida de una persona? Nada, hermano. Usted tiene que darle una base, un fundamento, un soporte en por qué no debo entristecerme. Si tengo motivos para estar triste, soy un pecador, he ofendido a Dios, a un Dios que es santo, bueno y misericordioso, he sido un mal hijo, he ofendido a mi hermano, he sido un palo en la rueda de la vida de mi hermano, he estorbado en su crecimiento, he hecho cosas para amargarlo. ¿Cómo no estar triste? Porque es que el Señor es tu fortaleza. Hay palabras de gracia en eso. Hermano, ¿qué significa el gozo del Señor? Se refiere al beneplácito, el favor de lo que Él hace por y para sus hijos, que le causa placer, hermano. Es saber que Dios está de su lado. Cuando Él le dice, hijo, estoy de tu lado, ¿quién puede estar en contra tuya? Como dice la Escritura en Romanos 8. Si Dios está conmigo, ¿cuál ha sido la buena voluntad del Señor? ¿Cuál ha sido? Ha sido para conmover el corazón de Ciro, para permitirle regresar a la tierra, para reconstruir el templo. Y ha sido para traer a Esdras y Nehemías de regreso a la tierra, para liderar la reconstrucción del templo, pero también la reforma y la reconstrucción de la ciudad. ¿Cuál es su fortaleza? Es el gozo de Dios al salvarlos, al restaurarlos, al protegerlos. El gozo del Señor es lo que los protege. El gozo del Señor es su baluarte. ¿Y quién podría ser más feliz que Dios? ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién podría proteger más a su pueblo que Dios? Pero ¿qué pasa con su pecado? La palabra les ha hecho sentir la culpa del pecado y están llorando. Y sí, son pecadores, pero entonces dice, listo, ustedes son pecadores, pero miren lo que Dios ha hecho por ustedes. Ahora están aquí y están escuchando la palabra de Dios, y tenemos el altar y tenemos los muros y tenemos las puertas puestas. Ahora ya podemos reunirnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo sabían ellos que el Señor estaba dispuesto con gozo hacia ellos? Es que están en la tierra. O sea, la confirmación es que ya estaban en su tierra, en Jerusalén, con templo y muros construidos por su favor. O sea, hermano, solo mírese a sí mismo, que usted es un hijo de Dios. Usted está en la iglesia. O sea, a veces miramos tanto al lado que la falta del contentamiento en el cristiano no es solo por las cosas materiales, sino a veces por las espirituales también. Que no vemos todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Eso es un suficiente testimonio de que Dios está de nuestro lado. Miramos entonces, el dolor aquí, o el dolor aquí, o lo que me falta aquí en los bolsillos, o lo que no tengo de los otros, o lo que tienen otros que tienen más que yo. Y estamos tan concentrados en lo que los otros tienen que yo no tengo, en lo que a mí me falta. Olvido todo lo que ya tengo en Cristo Jesús, no solamente físico, material, sino espiritual.
que entonces olvido que Dios está de mi lado, hermano. ¿Cómo puedo saber que el Señor está dispuesto con gozo hacia mí? Hermanos, es que ya estoy en el templo con muro reconstruido y todo lo que tengo es por su favor, es porque la bondadosa mano de Dios ha estado conmigo. Lo que soy, hasta donde he llegado y lo que he tenido hasta hoy no es sino otra cosa que una muestra del favor de Dios. ¿Usted creería que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo siente un amor inagotable, un gozo inmedible hacia todos los que han puesto su confianza en Jesús? Hermano, es que usted ya es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, no por sus méritos, sino los de Cristo. Y Dios por usted siente un gozo inmedible y un amor inagotable, porque no depende de lo que usted haga hoy. O sea, Dios no dice, hoy Aleida que fue al ayuno, como fue al ayuno, entonces va a sentir gozo inmedible por ella. No, no, no. Es porque ella es ¿qué? Hija. Y tiene un amor inagotable por Aleida, porque es hija. No más. O sea, ella no tiene que ganarse el favor de Dios. Ella no tiene, Dios, hoy te voy a hacer muy feliz para que tal cosa. No, 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 Aleida, yo estoy de tu lado. Y mi amor por vos no cambia, dice el Señor. Wilson, estoy de tu lado, dice el Señor. Y el amor de Dios no cambia. No cambia. Igual para todos nosotros, los que somos hijos. Hermano, somos hijos. Ya vimos que después del arrepentimiento viene el gozo, y después del gozo la celebración, versículos 13 al 18. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las casas paternas en todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas, junto a Esdras el escriba, para profundizar las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley cómo el Señor había ordenado por medio de Moisés que los hijos de Israel moraran en tabernáculos durante la solemnidad del mes séptimo, y que proclamaran e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo y ramas de olivo silvestre y ramas de arrayán y ramas de palmeras y ramas de mirto, para ser enramadas como está escrito. Después de la asamblea del primer día, versículos 1 al 12, en el segundo día los jefes de las casas paternas se reunieron con los sacerdotes y los levitas ante Esdras. ¿Para qué? Otra vez. Para estudiar la Biblia. Otra vez. Entonces, los jefes de las familias son los padres que vienen a estudiar la Biblia para poder enseñarlo a sus familias. Por eso, todos los padres de familia de esta iglesia deberían ser los primeros en estar en nueva vida en Cristo, en la crianza de los hijos, que ya terminamos, pero vamos a seguir otro tema, en los miércoles, en los jueves, en los viernes, en los sábados, en los domingos, todos los días, los padres de familia. ¿Para qué? ¿Para qué eran los primeros los padres de familia? Primero antes de Esdras, venimos a que nos enseñe, porque yo tengo que ir a enseñar a mi casa. Tengo que ir a enseñar. Ese es un principio bíblico, hermano, que está ahí expuesto, pues nos salta así como nos explota ante los ojos, hermano. Esdras, que sabe qué fecha es, sabe que es el séptimo mes, en consecuencia de eso enseña a la gente lo que requiere la Torá en ese mes. Entonces, ¿a quién le dice? A los padres de familia. Bueno, Esdras, vinimos otra vez por más Biblia. Mano, qué bueno, ¿cierto? Qué bueno que la iglesia sea así. Mano, vine hoy sábado, estoy aquí, vengo por más Biblia, hermano, vengo por más Biblia. Enséñenos. Y él les enseña, en ese día él no abrió
cualquier cosa. No, él dijo, a ver, Dios, muéstrame, a ver. No, no es así. Hay gente que lee la Biblia así. Dios me dijo, Dios me abrió un versículo. Hay gente que le habla uno así. Yo estaba leyendo y Dios me mostró un versículo y me fui allá. No sé, Jeremías 3.1 y fui allá. Y Dios dijo, la noche de la día de tal cosa. Y entonces yo sé que tengo que hacer. Significa que estará de noche. Y dice, hombre, pero ¿cómo así, hombre? No, ¿cómo hacen así, hombre? No, Esdras sabía qué fecha era. Él dijo, es día séptimo, mes séptimo, ¿qué verá? ¿Qué Biblia? Mismo, abran la Biblia. ¿Y qué les dijo? ¿Qué es lo que deben obedecer? ¿Ustedes qué deben escuchar? ¿Qué deben entender? ¿Qué deben obedecer y aplicar? Versículo 16. Y describe cómo la gente obedeció la palabra y se preparó para celebrar esa fiesta. Salió pues el pueblo y trajeron y se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su propio terrado, y en sus patios, en los atrios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Las fiestas de Israel conmemoraban lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Entonces, mientras celebraban la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas año tras año, Deuteronomio 16, ellos estaban recreando lo que Dios había hecho por ellos en el éxodo de Egipto, en el paso por el desierto y al entrar en la tierra prometida. Hermano, ¿no le trae eso a memoria lo que debe hacer la iglesia hoy en día? Nehemías 8:17 comunica, dice, y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculos y moraron en los tabernáculos, cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun, y hubo gran alegría. El pueblo no había conmemorado esta fiesta con tanto gozo desde los días de Josué. O sea, cuando entraron a la tierra prometida, imagínense cuánto había pasado. Ellos viniendo desde desierto celebraron y todo, pero hasta ahí. Dice el libro de Jueces que los papás, miren la importancia de que los papás enseñen la Biblia en su casa. Los papás dejaron de enseñar la Biblia en su casa, dejaron de contar las cosas que Dios había hecho por ellos y que olvidaron, y por eso cada quien hacía lo que bien le parecía. Leas el libro de Jueces para que vea qué tan aterrador. Esa era la base histórica de la celebración. Esto es lo que hacemos cada domingo juntos. Celebramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Celebramos su salvación. Celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y diariamente, versículo 18, leían el rollo de la ley de Dios desde el primer día hasta el último. E hicieron la solemnidad durante 7 días. Y al octavo hubo solemne asamblea conforme a la ordenanza. Es que la gente siguió reuniéndose, hermano. ¿Para qué? Se reunían cada día para celebrar y escuchar la lectura pública de las Escrituras, hermano. Había hambre y sed por la palabra de Dios. La pregunta que nos ayudará a entender nuestra relación con la Biblia, otra de las preguntas es: ¿está usted igual de hambriento por conocer a Dios y las Escrituras? Cuando hay arrepentimiento, también hay gozo. Y cuando hay gozo, hay celebración. Dios orquestó todo esto para que su pueblo celebrara. Fue un mes lleno de gozo, alegría, que empezó con un profundo arrepentimiento después de escuchar la predicación del libro. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Reconocemos, oh Dios, nuestra urgencia profunda de nuestro corazón, la necesidad de nuestro corazón de ser renovados, ser restaurados, ser reformados espiritualmente por medio de tu palabra. Hoy, Señor, hemos recibido esta solemne amonestación y exhortación,
y cada uno de nosotros es responsable de lo que hará con lo que ha sido enseñado. Dios, que nuestro corazón se despierte por una pasión por tu palabra. Y no solo de los que están aquí conmigo, sino de todos los hermanos de esta iglesia, y que oremos y clamemos diariamente para que nos den tu palabra, para que en esta iglesia se predique tu palabra siempre. Y así podrá venir a cada uno de nosotros un verdadero avivamiento en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo, hermano.